Buenos días, hermanos, mil bendiciones para cada uno de ustedes. La promesa para hoy es Salmo 121, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mil bendiciones, y esta promesa me ha hecho recordar que Dios es fiel, que a pesar del distanciamiento, de los momentos tristes que a veces nos afligimos, Él es fiel, Él nos guarda, y que cada vez que necesitamos que Él nos levante solamente es pedírselo. Gracias, Padre Celestial. Hola familia, otra vez estamos en esta serie que se llama No te canses, y lo que hoy queremos enseñarles es no te canses de perdonar. Y yo sé que tú has escuchado muchas prédicas sobre el perdón, pero es tan necesario decir, insistir y repetir sobre el tema, porque el perdón es algo liberador, el perdón es algo que nos hace trascender, el perdón es algo que nos trae sanidad, el perdón es algo que nos libera de toda raíz de amargura. Y decimos, sí, yo ya lo perdoné, pero cuando tú recuerdas aquella situación difícil, cuando tú recuerdas esa traición, cuando tú recuerdas ese momento difícil, siente que te meten el dedo en la llaga, siente que te dan como si te estuvieran otra vez pasando la película por el frente, y ahí es cuando digo, ¿en realidad perdoné? ¿En realidad sí perdoné? ¿O solamente hice el checklist de perdonar? Hay que perdonar. Ah, sí, Señor, ya perdoné. Pero sí hiciste un proceso liberador, restaurador en tu vida, donde perdonaste, donde decidiste perdonar y no tragarte más ese veneno de amargura. No sé qué estaría pensando Pedro cuando se le acercó a Jesús a preguntarle, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Ese es nuestro versículo de hoy. Yo no sé qué estaría pasando Pedro, no sé si estaría irritado con sus compañeros, con sus otros discípulos, con su mujer, con su suegra, no sé qué estaría pasando por la cabeza, pero puedo vislumbrar algo, y es que Pedro de pronto estaba cansado de perdonar mucho. Estoy haciendo algo que no lo registra la Biblia. Pero cuando tú preguntas, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar esta traición? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar que me falten al respeto? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar que sean ingratos o que hablen mal de mí? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar que me calumnien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Entonces vamos al versículo de hoy, así que te invito a que saques libreta, porque necesito que comiences a pensar en aquellas personas las cuales, si te las encuentras en la calle, o la cual si te llama o te contacta, sientes que como que se te remuerde todo, sientes que no eres capaz de sostener una conversación con esa persona, porque es que todavía tienes esa rabia ahí metida en tu vida que no te ha dejado ser libre. Saca un cuaderno, un lápiz, y vamos a orar antes de leer este pasaje, y le vas a decir, Señor, yo quiero perdonar, pero te reconozco que es difícil. Es difícil, Señor, tan difícil, porque siento rabia, porque deseo vengarme, porque deseo que consuma de lo mismo que me dio, Señor, porque quiero que le vaya mal, peor de lo que a mí me fue, Señor, y tengo rabia.
Tengo rabia, Señor, todavía por esa persona, pero quiero perdonar, porque quiero ser libre de toda raíz de amargura, porque quiero ser libre para poder estar contigo delante de ti, sabiendo que tú me perdonaste a mí primero. Así que coloco esta persona que tú, Espíritu Santo, vas a traer a memoria y la voy a anotar en un cuaderno y voy a decir, Señor, la perdono. Con esto que vamos a ver aquí, con lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar, vamos a perdonar porque tú, Señor, nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús, amén. Y dice en Mateo 18, del 21 al 35, lo siguiente. Entonces Pedro, acercándose a él, Señor, dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿What? ¿Cuántos son 70 veces 7? Hagamos una multiplicación ahí, pon un pause. 70 veces 7, 7 por 7, no, esto es muchas veces, ¿cierto? Pero entonces vamos a seguir. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor a venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenían para que le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia por aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y tomándole del cuello le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno sus hermanos sus ofensas. Y es impresionante cómo este hombre que se le había perdonado una deuda más grande, no fue capaz de perdonar a su consiervo una deuda más pequeña. Y muchas veces nos comportamos así. Nos creemos en la capacidad de juzgar y nos sentimos tan indignados, tan ofendidos por lo que nos hicieron, pero no vemos que nosotros también hemos cometido errores, que nosotros también hemos hecho daño, que nosotros también hemos lastimado, pero hemos recibido el perdón. El Señor nos perdonó. ¿Y quién somos nosotros para no perdonar? El perdón, la falta de perdón es tan fuerte para nuestra vida que genera inclusive problemas a nivel físico, emocional, mental. Y te traigo hoy un artículo de la Clínica Mayo que dice el perdón es dejar atrás los rencores y la amargura. Han definido como la causa de la amargura la falta de perdón, y lo está hablando una clínica, no lo está hablando una iglesia, no lo está hablando un pastor, lo está hablando una clínica, y dice que cuando alguien a quien quieres te hace daño, puede aferrarse a tu enojo, rencor o ideas de venganza, o tiene otra opción, y es elegir el perdón y seguir adelante. ¿Te fijas? Como una clínica totalmente secular y aparte encuentra en el perdón la solución a la amargura.
Y es esa amargura que envuelve la sociedad, donde el deseo de venganza, de sacarme esta espinita, de no dejarme, de no ser la más boba o el más bobo, me hace querer vengarme y tomar la fuerza por mis manos. ¿Quién no ha sufrido las acciones de las malas palabras, de las acciones malas de una persona? Quizás los padres mismos nos han ofendido desde muy pequeños con hablándonos mal o tratándonos de manera injusta o abandonándonos, o quizás un compañero de trabajo saboteó tu proyecto, o en la universidad te sabotearon a ti, o tu pareja te engañó, o tu socio te traicionó, o bueno, tantas cosas que pueden suceder en un día a día de relaciones interpersonales donde tú te sientes ofendido. Una experiencia traumática de abuso físico o emocional de una persona cercana a ti. Son muchas las cosas que pueden pasar cuando hay relaciones humanas. Estas heridas pueden dejarte sentimientos duraderos de ira y amargura e incluso venganza. Pero ahí es donde yo comencé mi prédica. Debemos de identificar, porque cuando surgen en ti sentimientos de amargura, de ira, y como que todavía me talla esto que me hicieron, como que todavía me talla esta persona que me hizo tal y pascual, es porque no hay perdón. Pero si no practicas el perdón, podría ser tú quien termine pagando el precio más alto. ¿Debido a qué? A que te amargas, a que te llenas de amargura, de una cosa donde tú no sientes por qué no puedes ser feliz, y es porque tú no has podido perdonar. Al perdonar tendrás paz, esperanza, gratitud y felicidad a tu vida, porque en tu corazón no alberga la amargura y el rencor a lo que te hicieron malo. Piensa en cómo el perdón te puede conducir a un bienestar físico, emocional y espiritual. La amargura físicamente genera un aumento de la presión sanguínea. Se ha comprobado que es una presión interna donde los músculos se tensionan tanto que aumenta la presión sanguínea cuando te encuentras nuevamente en esa situación, donde te encuentras con esa persona que te hizo mal, donde te encuentras nuevamente con una situación parecida y te sientes vulnerable y sientes que te van a volver a hacer lo mismo que ya te hicieron. Entonces se aumenta la presión, hay dolores musculares. Entonces es porque sencillamente es tanta la tensión que en los músculos no hay una buena oxigenación, y comienzas a sentir dolores musculares en zonas como el cuello, en zonas como la cintura, donde tú dices, pero ¿por qué siento tanto dolor? Siempre hay tanto dolor, porque hay algo que estás albergando en tu mente o en tu corazón, y es una amargura que te tensiona, y es como ese dolor al cual te aferras y dices no quiero, no quiero y no quiero, y por eso te tensionas muscularmente. La tensión muscular también te lleva a cefaleas tensionales. Es un dolor de cabeza continuo porque piensas y piensas y vuelves y piensas en esa situación difícil, en esa situación amarga que te generaron dolor, que te generaron traición, que no te respetaron, que te vulneraron tus derechos, que te hicieron trampa, que te traicionaron, y como piensas tanto y no descansas en el Señor, comienzas a sufrir de dolores de cabeza. También en el tema espiritual, cuando tú tienes una carga, una amargura y no puedes soltarla, es difícil relacionarse con Dios, porque cuando no te tienes esa amargura, le estás diciendo a Dios, no has hecho justicia. Dios, cometieron una injusticia conmigo y no hiciste nada por defenderme, no hiciste nada por sacar la cara por mí, y culpas a Dios de tu situación y sientes que Dios tiene que hacer algo para que solucione o para que tome venganza. Y cuando ves que esa persona, por ejemplo, se convierte y conoce de Dios, entras en un conflicto con Dios porque dices, ¿cómo puedes perdonar a esa persona? ¿Cómo puedes cogerla en tu rebaño y volverla parte de tu pueblo si me hizo tanto daño a mí? ¿Cómo puedes
quieres escucharla a ella o a él si me ha hecho tanto daño a mí? Y te sientes traicionado por Dios. Y entonces te es difícil orar porque crees que Dios no te escucha, crees que Dios no está contigo, crees que Dios no está atento a tus súplicas y a tus necesidades. Y más y mucho menos te va a gustar leer la palabra, porque encuentras en la palabra que te manda a perdonar, que te manda a soltar esa amargura, pero tú no quieres, tú quieres seguir aferrado, y entonces espiritualmente te cuesta pedir perdón, te cuesta soltar esa amargura. Con respecto a las relaciones, la amargura y la falta de perdón te lleva a que estés prevenido, a que cada relación que emprendes tú dices, no me la vuelven a hacer, y entonces yo no voy a confiar en nadie, y entonces yo no voy a creer en nadie, y entonces yo no voy a tener más amigos porque los amigos traicionan, y entonces yo no vuelvo a tener más parejas porque las parejas traicionan, y entonces yo no vuelvo a creer en proyectos con personas porque las personas me hacen trampa, y entonces mantienes prevenido pensando mal de todo mundo, y es tan contrario a lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios dice, piensa en todo lo bueno, evita todo mal pensamiento en tu vida. Entonces, cuando tú no sanas tu vida, tú no sanas eso que te generó ese dolor, te es difícil relacionarte, te es difícil entablar una relación y darle la oportunidad a esa persona para que se gane tu confianza, para que se gane ese espacio, porque tú estás con una pared, un muro de prevención donde dices, de aquí nadie pasa porque todo el mundo me traiciona, y comienzas a juzgar a todos con la misma vara, comienzas a pensar que todo el mundo actúa igual, eres áspero para relacionarte, y son esas personas que hablan desde la amargura y que uno ve que cada vez que hablan son amargas porque sufrieron daño y ese daño no ha sido perdonado. Vamos a ver, a partir de ahora, te voy a dar como unos pasos para saber cuál es el proceso del perdón. Es muy importante que hagas un proceso, que lo lleves a cabo y que pienses que es necesario hacer este proceso para ser liberado de toda raíz de amargura. Primero, vas a hacer un listado de las personas que debas de perdonar. Y yo te invito a que tú dividas tu vida por años. De los 0 a los 5, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15 o a los 18, y ya de los 18 para acá, puede ser hasta los 25, a los 30 y los 30 para acá. Pues en mi caso, ¿no? Ya los que tengan menos años harán su ejercicio. Pero te pido que hagas un ejercicio muy detallado. Y por ejemplo, yo en esos días le contaba a alguien, a los muchachos les decía, cuando tenía 5 o 6 años, hay un recuerdo en mi mente que yo tuve que perdonar, y fue una profesora que se acercó a mí de manera muy violenta y me decía, usted se le robó el sacapuntas a mi sobrina, usted, y lo hizo delante de muchas personas y me hizo avergonzar, y en realidad no era que yo le hubiera robado el sacapuntas, sino que se lo había perdido. El caso fue que eso me lastimó. Y era una adulta, me pareció abusiva, y cuando yo pensaba y estaba más grande, yo decía, esta señora, y yo no la podía ni ver porque me daba rabia, ella vivía por mi casa, y entendí que era necesario perdonarla. Eso fue en mi etapa cuando estaba niño. Cuando fui más grandecita, entonces comienzo uno a ver, tuve unas amigas que, por ejemplo, me encerraron en un baño con una cucaracha y no me dejaban salir, y yo lloraba y gritaba, y yo esas niñas las tuve que perdonar. Pero lo que te quiero invitar es que cojas y detalles y le pidas a Dios que te muestre aquellas personas que te hicieron daño en tu niñez, aquellas personas que te hicieron daño cuando fuiste adolescente, cuando comenzaste en tu juventud y ahora que eres adulto. Recuerda, para ese listado debes de recordar que también fuiste perdonado. Fuiste perdonado. Y en estos días, leyéndome un libro que decía, tú fuiste Barrabás, y se me viene a mi mente esa imagen en donde ve uno las películas, que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás, y sale un señor todo barbado, con un ojo como de vidrio, todo feo y riéndose feo, y uno dice, pero ¿cómo lo sueltan a él? ¿Cómo sueltan a este hombre? Pero es que
yo también fui Barrabás. Yo también fui perdonado. En mi lugar, en el lugar que yo tenía que estar, se puso Jesús. En el lugar que yo me merecía, se puso Jesús. Jesús obtuvo el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Te das cuenta? Es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero tú y yo hemos sido Barrabás porque hemos sido perdonados. Así que no somos nadie para decir que no lo voy a perdonar, que no se lo voy a perdonar y que eso no lo perdono por nada del mundo. No, Dios te perdonó a ti. Dios cogió el castigo que tú necesitabas, pero Él te perdonó a ti. Y el otro paso es morir a nuestro derecho de venganza. La venganza es de Dios. Y lo que nosotros hemos obtenido es misericordia, una misericordia infinita, porque en medio de nuestra maldad Él nos ha perdonado. Así que no eres tú, no soy yo quien va a tomar venganza por su propia cuenta. Si Dios va a actuar, déjalo que Él actúe. Si Dios va a hacer, déjalo que Él haga. Él es nuestro abogado. Él es el quien sabe y que da a cada uno lo que se merece. Así que muere al derecho de vengarte. Muere al derecho y deja de pensar en aquel día en que yo lo vea haciendo esto, en aquel día que yo la vea de esta forma, en aquel día que yo me encuentre y pueda hacerlo. No. Muere el derecho de vengarte. Muere el derecho de sacarte ese clavo que tanto te amarga y que tanto te punza. Déjate en las manos de Dios. Así como Él te perdonó, muere el derecho de vengarte. La otra es perdona. Es una decisión. Es algo que debes de decidir. Es algo que debes de pensar en hacer. Pensar en hacer. Perdonar aquello malo que te hicieron. Y en esa perdonar también va de la mano de pedir perdón, porque tú no has sido perfecta. Yo no he sido perfecta. He sido una mujer imperfecta, mal geniada, mal hablada, y he tenido muchas veces que pedir perdón. Y pedir perdón no te hace menos, pedir perdón te hace más, te hace grande, te pone en un lugar donde tú crees que te estás humillando, pero el Señor te está exaltando, porque tú estás haciendo su voluntad, estás buscando reparar eso que hiciste. Y ahí es el otro punto, vencer el mal haciendo el bien. No pagues con la misma moneda. Por eso esta campaña se llama No te canses de hacer el bien. Porque entonces, por la maldad de muchos, el amor de muchos también se apagará. Y es que entonces cuando decimos, ¿de qué me sirve ser buena? ¿De qué me sirve ser bueno? ¿De qué me sirve ser buena? Paga si a mí siempre no me pagan. ¿De qué me sirve ser puntual si conmigo siempre son impuntuales? ¿De qué me sirve ser buena persona? A su tiempo cosecharás, te dice el Señor. No te canses de hacer el bien. Nunca pagues mal por mal, más bien paga al mal, págale con bien, porque la blanda respuesta aplaca la ira, porque si tú haces el bien, el Señor te va a recompensar, y si tú lo haces más, colocando tu mirada en el Señor te va a recompensar. El perdón es un proceso que debemos de repetir las veces que sea necesario. Por eso te invito a que hagas ese listado y que si todavía hay algo que te remuerde en tu corazón, como en la panza, a mí me pasa aquí en el estómago que me remuerde. Y yo, por ejemplo, les cuento algo. Yo pasaba por una calle donde había una persona que sabía que trabajaba allí y yo pasaba y a mí se me revolvía y yo me dije, yo no voy a volver a pasar por aquí, pero Dios me dijo, no, vas a pasar las veces que sea necesario hasta que dejes de sentir eso, porque la vas a perdonar su traición, vas a perdonar que haya tentado contra ti, vas a perdonarla. Y pasaba y oraba y decía, Señor, yo la perdono, pero volví y pasaba y tenía que volver a decir lo mismo porque volví a sentir eso. Es una
sensación que tú puedes identificar cuando sientes que en realidad no has perdonado a alguien. Y tú le dices, la perdono. Y yo pasaba de nuevo. La perdono, la perdono, la perdono. Y así lo hice por varios días, varios meses, ya ni recuerdo. Y cuando menos pensé, pasé y ni me acordé que ella estaba allí. Y ni me acordé que ahí estaba ella. Y yo decía, oh my God, o sea, ya la perdoné. Sí, ya la perdoné. En realidad no hacía parte de mi paisaje mirar para allá y acordarme que me daba rabia. No. Fue una sanidad verdadera por parte del Señor. Así que te invito allí a que cierres tus ojos y coloques este listado delante del Señor. Y vamos a orar con todo tu corazón, con una actitud reverente al Señor, y le vas a decir, Señor, he sido víctima muchas veces de abusos, de injurias, Señor, de mentiras, de calumnias, de traiciones, Señor. Muchas veces han sido las veces que me han traicionado, que me han tratado mal, Señor. Muchas veces han abusado de mí, Señor. Muchas veces se han aprovechado de mí, Señor. Muchas veces me han lastimado el corazón, Señor. Pero yo, Padre Celestial, pongo estas personas delante de ti. Yo pongo sus vidas delante de ti. Yo las perdono en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que tu misericordia, la misma misericordia que me alcanzó a mí, Señor, las alcanza a ellos. Las cubre, Señor. Y las lleva, Señor, a un arrepentimiento. No para que vengan delante de mí a pedirme perdón, sino para que lleguen a tus pies, Señor. Padre, yo perdono a todas aquellas personas que atentaron contra mi niñez, en mi adolescencia, Señor. A todos aquellos hombres que me quisieron usar. Yo perdono a todas aquellas mujeres, Señor Jesús, que me traicionaron. Yo perdono, Padre Celestial, a aquellos profesores que abusaron, Señor. Aquellos jefes abusadores, Señor, yo los perdono, Padre de los cielos. Y yo no sé a quién el Señor le está hablando en este día, pero yo te digo, colócale ahí al perdón al Señor y dile, Señor, yo lo perdono, yo la perdono. Yo los perdono, Señor. Que en mi corazón no haya más amargura, Señor. Que la niñez de pronto que tuve difícil, Señor, una niñez violenta, una niñez de abuso, Señor, yo la coloco delante de ti, Señor, y te pido que tú me ayudes, Señor, y a perdonar. Y si este momento no es suficiente, yo volveré a tener este momento contigo, Señor, y colocaré esas personas y las perdonaré, Señor, nuevamente, Dios. Yo perdono, Señor, el abandono, Padre Celestial, de esos padres. Si tu padre te abandonó, si tu madre te abandonó, dile, Señor, yo la perdono, yo lo perdono, Padre de los cielos. Yo perdono a aquellos pastores, Señor, que hayan hecho daño, Señor, yo también los perdono, Dios. Aquellos líderes que hayan atentado contra su iglesia, Señor, yo los perdono, Padre Celestial. Dile ahí, yo lo perdono. Perdonó a aquella persona que se haya valido de su lugar de líder, Señor, para abusar, para ser tirano, Señor, yo lo perdono, Padre de los cielos. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú quites de mí toda raíz de amargura, Señor, porque yo perdono, así como he sido perdonada. Y también pido perdón a aquellas personas a las que he tratado mal, aquellas personas a las que he sido áspera, aquellas personas a las que no he sido buena, Señor. Dile ahí al Señor, perdóname, Dios, perdóname por mi ingratitud, perdóname por mi falta de disposición, perdóname, Señor. Yo te pido que tú me perdones, Padre Celestial. Y creo en tu perdón, Señor. Creo en tu perdón, Dios.
Gracias, Padre de los cielos, y yo te pido que tú sigas obrando en los corazones de las personas, que tú quites toda raíz de amargura, que tú quites todo malestar, Señor, todo deseo de venganza, Señor. Sé tú, Padre de los cielos, calmando y trayendo paz a sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, es un proceso necesario, es un proceso que necesitamos vivir en estos momentos. Ahora más que nunca necesitamos tener nuestro corazón libre de toda amargura para poder entrar delante de la presencia de Dios. No te olvides que nos estamos conectando por Instagram a las 5 de la mañana los martes. No te olvides, joven, de participar en las reuniones los viernes a las 5:15. Y los padres estén atentos que vamos a estar haciendo por las redes sociales. Enviamos la información, enviamos los links para que se conecten en nuestra reunión de Escuela de Padres. Estamos teniendo unos encuentros muy bellos, así que te pido que no te lo pierdas. Esto es de edificación para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga y te permita perdonar a aquellas personas que te han lastimado. Bendiciones.